Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom. Hola Marcelo, Hola, Shalom. Shalom, ¿cómo Hola Gloria, estás? hola Ángel. Bueno, Ángel estamos, también, ¿cómo qué alegría, estás? muy bien, una alegría volver a verte, Gloria. Bueno, te reintegras a nuestras Claro, reuniones semanales, qué lindo. sí, no, yo de verdad muy alegre de estar con ustedes, con Ángel nuevamente y pues les cuento que creo que me perdí una semana, pero tengo una gran sorpresa que es que estoy en la edad jubilosa. Hoy tengo 8 días de haber iniciado esa etapa de la vida y es fabulosa. Estoy feliz de estar en libertad, de no tener un compromiso, sino ya con mis tiempos y no los tiempos que me impone un trabajo. Entonces, muy rico, de verdad, muy feliz de estar acá con ustedes. Entonces, Felicitaciones. y gracias de verdad también, Ángel, porque este tiempo que también has acompañado el programa y que seguramente vamos a seguir compartiendo, estuviste ahí, así como también estuvo la compañera Javiera, y de verdad que ha sido muy agradable escucharnos después y añorar volver como estamos ahora. Muy bien. Y creo que es una muy buena oportunidad porque pues ya estamos a mitad de Cuaresma, los temas y las lecturas son excelentes y vemos como que este tiempo de Cuaresma es el tiempo de la alianza con Dios y que es unos protagonistas de lo que ustedes han hablado, de Abraham, de Moisés, de Noé en las lecturas cristianas y creo que como que se cierra con broche ese título del programa que escribió Marcelo para el programa de hoy, que me llama mucho la atención. No sé a ti qué te parece, Ángel, también, donde el título es Por la fe y las obras. Entonces, quizás de pronto, Ángel, pedirle, no sé si tú tienes la misma inquietud, pedirle a Marcelo que nos explique por qué el título. A mí me llamó la atención realmente. Sí, excelente. Sería bueno empezar por ahí, entender Sí, el título. Bueno, bueno, es una, poner en palabras una idea, una manera de expresarse que no es mía, de ningún modo. Me refiero, por ejemplo, estoy pensando ahora en un libro del profesor Yoel Benarie, Dos caminos, una salvación. Yo creo que hay dos caminos a la salvación en el caso de las religiones judía y cristiana. Habrá otros, pero estos dos caminos son muy claros y están bastante claramente definidos como dos caminos diferentes, que son esos, dos caminos y una salvación, pero en cada uno de los dos caminos está más o menos definido con claridad que hace falta algo, que son las obras, que es ineludible, que en el caso del camino judío es en gran parte las obras dentro de lo que es la ley propia del pueblo judío según surge de la alianza en el Sinaí. Y que además esas leyes propias para el pueblo judío, los judíos debemos vivir de acuerdo a esas leyes, pero también de acuerdo a la ley del país en el que vivamos. Entonces, es todo un tema cómo se compatibilizan ambas, porque la que manda es la ley del país finalmente, para la práctica judía. Entonces, los judíos tenemos como problema el de, bueno, ¿cuáles son las obras que debemos realizar? Pero además necesitamos la fe, sin duda. La fe como entendida no tanto como fe en doctrina, sino como esperanza. Y también como cuando se dice que alguien actúa o procede de buena fe. sí, Fe en esos dos sentidos. Entonces ahí están las obras y la fe en el caso del camino judío.
En el caso del camino cristiano, la fe es una fe tal vez un poco más doctrinaria en algún sentido y además es la fe en Jesús, en la función salvífica de Jesucristo como Mesías. Y las obras, de nuevo, son las obras, siempre por supuesto, las obras de acuerdo a la ley, pero las obras fundamentalmente como expresión del amor al prójimo en el contexto de la cultura en el que uno viva. Así que tanto para judíos como para cristianos, las obras y la fe son parámetros que definen el camino que uno tiene para recorrer en la vida, que es el camino que para unos y para otros desemboca en la salvación. Esa por lo menos es la promesa. Ahora hay un elemento que une esos dos, las obras y la fe, y en ambos, tanto en la religión judía como en la cristiana, que es la gracia. Claro, En ninguno de ambos, aunque uno enfatice más la fe en Jesucristo y el otro enfatice las obras, es decir, en respuesta a la ley, ambos necesitan de la gracia. Y eso fue un error que el cristianismo ha tenido de creer que en el judaísmo no había gracia, y la gracia es esencial en el judaísmo también, que es lo que Sí, claro. planteas hoy, justamente que en ese exilio que hace el pueblo, justamente Dios le da la gracia de redimirlo, ¿no? Esa gracia siempre está en todo el elemento, ¿no? mira, el elemento, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo trabajé en el blog una idea para mí muy interesante, que es la que tiene que ver con el pecado como deuda y como una deuda que de algún modo se salda, ¿no? Sí, Me pareció una idea muy interesante para pensar el cristianismo, a tener en cuenta esta idea que surgió en el pueblo judío, aparece en varios textos, aparece por ejemplo en Isaías, no solamente en Crónicas y en otros, sí, sí. la idea de que cuando un pueblo o una persona peca, o la tierra peca, la tierra misma, por no cumplir con la normativa del descanso sabático, entonces acumula una deuda y a medida que sigue pecando, sigue acumulando una deuda, pero esa deuda en algún momento puede ser saldada, ¿no? Y a mí me parece que eso para el desarrollo del pensamiento religioso cristiano es fundamental, porque por lo menos yo no conozco tanto del tema, corrígeme Ángel, que eres teólogo cristiano, o Gloria, pero creo que a partir de San Agustín está la idea de que la función salvífica de Jesús tiene que ver con que vino para con su muerte y resurrección redimir a toda la humanidad del pecado original. Sí, claro. Pero bueno, eso es una idea teológica interesantísima, puedes aceptarla o no, pero el punto es que el hecho de pensar en que una deuda de pecados cometidos en el pasado se puede saldar de algún modo, es una idea muy interesante que está en el fondo de ese desarrollo teológico de San Agustín. Y esa es una idea que surge de las Sagradas Escrituras judías. Específicamente en el pueblo judío esa idea empezó a difundirse después de retornar del exilio babilónico, o sea, más o menos, digamos, unos Sí, sí. 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y me pareció interesante trabajar ese tema teológico. Pero hay otra cosa que sucede con el exilio, que no es que solamente por gracia entonces nuestro Creador considera que la tierra ha pagado su deuda, porque al no ser trabajada durante todos esos años en el que el pueblo judío estuvo en el exilio, acumuló los descansos sabáticos que le debía al Creador, sino que hay otra cosa que sucedió en el exilio, y de nuevo es por gracia, que es que al ser disperso el pueblo judío fuera de Israel, pudo llevar la idea de que hay un solo
y que es nuestro creador, a todos los pueblos con los que se involucró y llegó el pueblo judío. Entonces se produjo la dispersión del pueblo judío, pero también la dispersión de la idea de que nuestro creador es uno solo. Sí. Y esa es una gracia para el mundo. Y además es una gracia para el pueblo judío. En el castigo, castigo viene del latín, en la palabra castellano, viene de castum agere, hacer que algo esté casto, esté limpio. Pero en el castigo del pueblo judío por haber pecado antes de la dispersión, por gracia, ese castigo implica un bien para otros, no por el sufrimiento del pueblo judío, sino que por lo que significa de difundir la idea de que el Creador es uno solo. Entonces, fíjense que ese castigo, por gracia, nosotros como pueblo lo vemos como, ok, es dolorosísimo que a uno lo exilen. Es terrible, y eso para los que tienen la suerte de sobrevivir. Claro. ¿No? Es terrible. Pero, sin embargo, por gracia, eso tiene otros sentidos y validez para hacer bien de otros modos que el que lo está padeciendo por ahí en el momento no lo sabe, no se da cuenta, porque bueno, cuando uno tiene una piedra en el zapato, a uno le duele, uno sabe que a uno le duele y ya está, y eso es en lo que uno piensa. Pero si resulta que tener la piedra en el zapato hace que uno camine más despacio y de otro modo, y eso le sirve a otro para inspirarlo a un paso de baile, el sufrimiento de uno sigue siendo el sufrimiento de uno, pero le sirvió a alguien para algo bueno. Y eso es la gracia. Me gustó mucho también que unieras que el hecho de que Jesús y los discípulos leyeran los salmos, como están escritos, digamos, en varias partes del Nuevo Testamento, los citaran, también hace que ese cúmulo de riqueza hebrea, digamos, sea volcado a la gentilidad, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Es que en los salmos hay algo así como una teología implícita, y es una teología poética, si me permiten la licencia. O sea que le subyace un pensamiento que es teológico, pero que es un pensamiento más de creatividad, de jugar con las palabras y sus sentidos, de emborracharse, de embriagarse de la belleza del texto, que de pensar midiendo milimétricamente el sentido de la palabra hasta dónde llega y entonces significa esto, ¿no? Y ese embriagarse de la belleza de los significados de las palabras y a través de esa embriaguez de palabras, no de alcohol, llegar a entender de otro modo lo que la mente humana no puede abarcar, esa teología poética, en ese sentido lo digo, y es algo hermoso y está buenísimo que haya llegado a otros pueblos, y gracias a Jesús llegó y hoy es patrimonio de los cristianos también. Me recuerda, a mí me fascinó la película Il Postino de Neruda, donde hay una escena que el cartero del pueblo, que le lleva en un bote a remo a Pablo Neruda, el poeta, sus cartas remando en bote, le pide a Neruda que le escriba unas cartas de amor para así lograr enamorar a una niña que al cartero le gusta. Neruda lo hace y efectivamente la niña, bueno, se pone de novia con el cartero y el cartero le da la noticia a Neruda, sirvieron las cartas. Y Neruda primero le está muy orgulloso de lo que ha logrado con su poesía y después tiene una duda ética y se cuestiona y le pregunta al cartero, dime, ¿te parece bien haber conquistado el amor de esa niña con poesías que no son tuyas? Y el postino, el cartero, demuestra ser un verdadero poeta porque le responde, maestro, la poesía no es del que la escribe, es del que la necesita. Qué lindo. Qué lindo.
Y eso se Sí. aplica a los salmos también. Exactamente. Las Y por escribieron eso, y por grandes eso sabios del pueblo los, cri- judío, pero son del que las necesite los salmos. y por eso los cristianos lo vamos aplicando a distintas situaciones personales y todo, ¿no? Es Claro, lo que y hemos está pasado. bien. Marcelo, a mí me llama mucho la atención y era un poco como este momento que estamos viviendo nosotros, los cristianos de Cuaresma, y en esa espera de la Pascua, esta Cuaresma, como la conversión. Y ahí tenemos, como por decir algo, la similitud de que también el pueblo judío, pues, como que faltó a las leyes de una u otra forma y por eso es el exilio y llega y van y viene como su Mesías, que es Ciro, y es cuando lo invita a que regrese y allá donde vienen, pues, como estabas diciendo tú, con mucho más de no solo el pueblo que se fue judío, sino ahí ya entra toda, pues como que se unieran muchas, quizás religiones tenían otras creencias, supongo, no sé, eso creo, porque como no solamente eran los judíos, sino todos los que estaban ahí después de tantos años, y eso también, lo que tú nos decías al principio, viene a hacer que no sé, la parte del descanso de la tierra, que hay que hacer la redención, que nosotros tenemos que hacerla como cristianos en esta época, pues de convertirnos, de mirar a ver, de confesarnos. Y tú haces una pregunta muy linda, pero no la tengo a la mano. Al final, no sé, Ángel, ¿me ayuda? No tengo acá el celular para mirar. Como que Ya nos interroga, ¿será que ahora nosotros, me fijo, no sí. recuerdo? Ahí la puse en otro lado. ¿Será que Espera, yo todavía estamos a tiempo de cumplir con lo que Jesús y Moisés nos enseñan? ¿A eso te refieres? a eso, exacto, eso me Exactamente. parece. Pues claro, para eso nos toca como, pienso yo, como vivir este tiempo de cuaresma, de recogimiento, de reflexión, porque pues igual, como está todo el mundo, a veces nos salimos de las normas, no salimos de las leyes y hay que volver otra vez al cauce. Por La- mi la- parte, mi respuesta es tocar. ¿Es? ¿Cuál es? Mi respuesta, que es necesario, Claro. debemos volver. Mi respuesta, no sé el mundo que piensa o que piensa Ángel. No, por supuesto. En ese camino estamos, tratando Claro, de unirnos. de unirnos. El tema es que en el caso de las leyes, llamémosle las leyes de Moisés. Moisés, porque tradicionalmente en el pueblo judío se dice que los 5 libros, esos primeros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, ahí sobre todo Levítico y Deuteronomio. eh, bueno, contienen gran parte de las leyes, ¿no? Sí, Este, pero hay un tema muy importante con respecto a esas leyes, que es que no necesariamente debemos los judíos vivir de acuerdo a esas leyes, interpretándolas literalmente al pie de la claro, ley. A ningún judío hoy en día se le ocurriría atarle una rueda de molino a alguien al cuello al y que cuello. al agua para que se ahogue por lo que sea que haya hecho, entre otras cosas porque ya no tenemos tantas piedras de molino ni siquiera. Pero además al que se le ocurriese matar a su hijo porque es un poco rebelde, me parece que todo el mundo estaría de acuerdo en que es un loco y que además es una persona peligrosa que tendría que ir a la cárcel el que quiera hacer algo así, solo por intentarlo. O teniendo una hija soltera, tiene relaciones sexuales, ya, hay que lapidarla frente a la puerta de la casa. No, se interpretan de otro modo las leyes. Yo ¿Cómo? creería, perdón ¿Cómo? Marcelo, yo creería que sería como una lectura de esos textos muy fundamentalistas. Si vemos Claro, lo que hemos querido contigo, con Ángel, como de esa visión, pues teniendo en cuenta la cultura, el momento de la historia,
pues ya no vamos a entender. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo en estos programas, porque Claro. si no la lectura es fundamentalista. Y pues sí, póngase y simplemente se lee y se aplica. Entonces es importante por eso formarnos, conocer la cultura. En la cultura judía, hacer eso, leerlo y aplicarlo, estaría mal. Mal, claro. Directamente. En la cultura judía eso sería un delito. Claro. Aplicar la ley literalmente sin estudiar primero cómo interpretarla adecuadamente para poder respetar el principio rector que hay en esas palabras, pero respetarlo dentro del contexto de tu época en la que te toca vivir. Entonces hay un estudio que hay que hacer, formarse la persona para poder interpretar o seguir el consejo de otros que han estudiado y saben interpretar adecuadamente. En todo caso eso. Primero habría que estudiar uno, y si uno no confía lo suficiente en su discernimiento y formación para esa interpretación, tiene la obligación de seguir el consejo de otros en quienes uno confía que han estudiado lo suficiente para interpretar adecuadamente. Y entonces hay en el caso del pueblo judío una tradición interpretativa milenaria que enseña cómo interpretar en cada época correctamente. De hecho, ese es el motivo por el cual existe el Talmud. El Talmud, que es una biblioteca entera, está escrito alrededor de un pequeño libro que es la Mishnah. Y la Mishnah es un libro que recoge discusiones, argumentaciones jurídicas. Y en un momento la Mishnah pregunta al lector, un libro le pregunta al lector, ¿por qué este libro recoge argumentaciones y discusiones que no resultaron ganadoras en una disputa jurídica? ¿Para qué? Y contesta la Mishnah para que el que estudie este libro pueda aprender a razonar de manera adecuada sobre cómo interpretar las leyes. Eso es el estudio judaico del Talmud. Aprender a razonar, pulir el discernimiento para aprender a razonar. Y hay ahí una serie de normas, por ejemplo, valores fundamentales, siempre, por ejemplo, uno que me viene a la mente ahora, no es el más importante. La verdad no es lo más importante en un juicio. Bueno, Marcelo, yo creo que no he escuchado que nuestro control nos haya dicho que ya, pero creo que nos pasamos. Ups, mil perdones. Y bueno, no, pero estuvo excelente, excelente, me encanta y yo creo que no hay que cortarle nada, veremos qué dicen. Y pero me gustó. gustó. Tema para otro programa, quedó tema más aquí. Claro. Bueno, entonces Marcelo y Ángel, muchísimas gracias por este programa y una vez más tener este espacio de encuentro cada semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Adiós, shalom. Chao, chao. Chao, chao.